Hola, soy Javier, profesor del Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA Montes Norte de Piedrabuena. Vamos a comentar el tema correspondiente al módulo tercero de Educación de Personas Adultas a Distancia, el tema 7 del bloque 9, estructura de la materia. Más tratable el nombre como química. Vamos a ver un tema de química. Bueno, de lo primero que vamos a hacer va a ser un poco una introducción histórica a los modelos atómicos. Y entonces hablamos de Demócrito, en antigua Grecia, antes de Cristo estamos hablando, donde Demócrito, pensando, pues él pensó que quizá el átomo tuviera la estructura de la materia, fuera una estructura atómica, donde el átomo serían como bolas indivisibles, que constituirían la materia. Además, sería macizo. Y él pensó que podría haber, por ejemplo, 4 tipos distintos de materia. Aquello de, no sé si os sonará, de tierra, agua, aire y fuego. Y la materia estaría constituida por esos 4 elementos, pero formando átomo. La palabra átomo en griego significa ain, tomo, divisible, pues átomo significa indivisible. Él pensaba que si cogíamos la materia y la íbamos troceando en trozos cada vez más pequeños, llegaríamos a una parte final que sería lo que él llamó átomo, que sería, como hemos dicho, indivisible y macizo, y estaría formando a la materia. Esto lo hizo sin ningún tipo de experimentación, simplemente con su pensamiento sacó estas deducciones. En honor a Demócrito, luego posteriormente, ya veréis que ahora nos vamos a los modelos más modernos de modelos atómicos, nos vamos al 1800, es decir, pasan más de 2000 años y aparece otra vez ese concepto de materia que llamamos átomo. Un poco en honor a lo que él dijo, pues Dalton recupera ese nombre, esa denominación para este ladrillito último que formaría o que conformaría la materia. Estamos hablando de en torno al 1800, para que os hagáis la idea que prácticamente en 2000 años no se volvió a hablar un poco del tema. La materia estaba formada por tierra, aire, fuego, no eran tampoco considerados átomos, sino por un continuo, unos elementos que estaban ahí. Bueno, ya es Dalton el que introduce la idea del átomo como fin último, ladrillito último que conformaría la materia. Para el átomo, recuperando ideas un poco de Demócrito, pero ya experimentando, porque Dalton sí experimentó, llegó a la conclusión de que el átomo tenía que ser indivisible, que sería macizo, que existirían distintos tipos de átomos y que los átomos formarían las moléculas y la materia, como veis aquí. Por ejemplo, estos podrían ser átomos que formarían, en este caso, esto sería una molécula. Y estos serían átomos sueltos, aislados, y estos los átomos que formarían una molécula. Esta fue una primera idea primitiva, pero ya íbamos en el camino del modelo atómico. Después surge un experimento, el experimento de Thomson, donde Thomson, ahora lo vais a ver, es un experimento casero para que veáis que la química no solo es de laboratorio, sino también puede ser casera, en cierto modo. Vais a ver un experimento, el experimento de Thomson, que es más complicado de lo que vais a ver en el vídeo ahora después. El experimento de Thomson, os lo voy a poner yo aquí, es como una especie de tubo de vacío, así. Es como el tubo de imagen de las teles antiguas, ¿vale? Aquí habría un cátodo y un ánodo y se hace el vacío aquí dentro de este tubo. Es parecido también a un tubo fluorescente, pero con más vacío todavía. Se mete una pequeña cantidad de un gas, muy pequeñita, y esto
pues se lleva a una pila, a un generador. Se pone una elevada diferencia de potencial y entonces se genera un rayo, ¿vale? Un rayo, un haz de rayos catódicos que le llamó Thomson. En este caso, independientemente del gas que hubiera aquí dentro, cuando yo a este rayo, a esta luz, le acerco la parte negativa de un imán, el rayo ¡pim!, se desvía. Por el contrario, si le acercara la parte positiva, el rayo se acercaba hacia el imán. Entonces Thomson concluyó que si independientemente del gas que hubiera aquí dentro del tubo de rayos catódicos, dentro de este tubo que él se inventó, independientemente de esto, las partículas siempre les pasaba eso, y además fue capaz de medir su relación carga-velocidad, masa-velocidad, pues entonces él, y era más pequeña, esa relación de masa era más pequeña que el átomo más pequeño conocido, que era el hidrógeno, que además es el más pequeño. Entonces al final él concluyó que el átomo debía estar formado por trozos todavía más pequeños, por partes todavía más pequeñas. Este tubo, este haz, este rayo, debía de estar formada por partículas que estaban dentro del átomo y que eran por lo tanto más pequeños que el átomo. Y además, como del imán negativo se repele y sin embargo del positivo se atraía, estas partículas deberían estar cargadas negativamente, porque ya sabéis que los polos del mismo signo se repelen y de distintos signos se atraen. Por eso al acercarle el lado negativo de un imán, las partículas se alejaban del imán y al acercarle el lado positivo las partículas se acercaban. Thomson a estas partículas que estaban cargadas negativamente las llamó electrones. Posteriormente, en otro experimento muy parecido, encontró que por la parte de atrás salía otro tubo, otro haz, pero este haz era al contrario. Cuando le acercábamos el polo positivo de un imán, entonces el haz se desviaba. Por lo tanto, este haz sí debía de tener carga, pero la contraria al otro haz, las otras partículas. Era carga positiva. También encontró que su masa era más pequeña que el gas que introducía ahí dentro. Por lo tanto, cogió la conclusión de que era una parte del átomo. Una parte del átomo. A esta sí que vio que estas partículas, dependiendo del gas que hubiera aquí dentro, eran más grandes o más pequeñas, tenían más masa o menos masa. Con el gas que menos masa encontraba era con el hidrógeno. Y el resto siempre eran múltiplos de este gas hidrógeno. Por lo tanto, dedujo que la partícula positiva más pequeña sería la del gas hidrógeno. Y a esa la llamó protón. Por lo tanto, a las partículas positivas las llamó protones. Luego, como la naturaleza de la materia es neutra, tuvo que pensar que habría tanta materia positiva como materia negativa para que se compensara lo positivo con lo negativo y al final la materia fuera neutra. La mezcla de los protones con los electrones me tenía que dar algo neutro. Vamos a ver el experimento de Thomson y vemos que, bueno, hoy es un experimento casero, este es el tubo de rayos catódicos de estilo Thomson y ahora veréis que se le acerca este es un imán por el lado negativo. ¿Veis? El imán y el haz de rayos, la luz, se mueve porque se repelido por la parte negativa. Con lo que tenemos que incluir ese haz de rayos formado por partículas negativas. Una vez hecho el experimento, aquí tenemos a Thomson con su, si lo veis aquí, con su tubo de rayos catódicos, propone
En 1897, ya veis que unos 90 años después de Thomson, ha pasado ya un tiempo, propone su modelo atómico. También lo vuelve a llamar átomo a la última partícula que forma la materia, pero la diferencia con Dalton es que ahora sí, él dice, no, a ver, cuidado, el átomo es divisible y está formado por electrones, que recordáis para él tienen carga negativa, y por protones, que tienen carga positivas. Eso sí, lo considera que es macizo, es un bloque, y que existen distintos tipos de átomos, y que los átomos formarían las moléculas y la materia. Algo así como este dibujo sería lo que experimenta Thomson. Por eso el modelo de Thomson es conocido en el mundo anglosajón, para los ingleses es conocido como el modelo pudding, para el mundo español, lo conocemos más bien como el modelo sandía, donde la masa roja, la carne roja de la sandía sería la parte positiva, la materia positiva, y las pepitas serían los electrones negativos que estarían incrustados en esa masa positiva. Cuanto más electrones tuviera el átomo, más masa positiva tendría y por lo tanto más grande sería el átomo. Los átomos son de distintos tamaños, eso lo ve claro Thomson. Pero hablamos de un modelo macizo de átomos, lo que llamamos el modelo pudding o sandía. Algún año después llega Rutherford en manos de su alumno, un alumno de Rutherford, Geiger. Todos estos nombres que estamos diciendo son premios Nobel, que duda cabe. Llega Rutherford y hace un experimento, propone un experimento. En el experimento, ahora lo vais a ver, él propone una lámina muy fina de oro. De tal manera que el oro era muy fácil de manejar, de tal manera que como el oro era un átomo grande, él prevé que en esa lámina fina de oro los átomos de oro iban a estar muy apretados. A lo mejor iba a haber, pues no sé, 5, 6, 8, 10 filas de átomos de oro, las que fueran, ¿vale? Y entonces lo rodea de una película fotográfica, y ya por aquel entonces Marie Curie había encontrado la radioactividad, había descubierto la radioactividad junto con Pierre Curie y Becquerel, profesores de universidad. Entonces en una caja de plomo habían metido un compuesto radioactivo, el radio, habían hecho un agujero y salía un haz de rayos alfa, partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio. El caso es que son partículas positivas y tienen cierta masa. Él esperaba que si el modelo de Thomson era real, pues es como si cogiéramos una sandía y la atravesáramos a muchísima velocidad, con una aguja súper fina. ¿Qué es lo que pasaría a esa aguja? Que atravesaría sin problema esa sandía, esos átomos. Pero no fue así. Rutherford encontró que había algunos átomos que se desviaban, porque salían marcados en la película fotográfica, se desviaban su trayectoria, algunos incluso hacia el frente, rebotaban, y algunos incluso rebotaban casi totalmente. Él hizo la comparación que era como si disparasen una bala de cañón contra una hoja de papel y saliera rebotada hacia nosotros. Eso Rutherford no se lo esperaba. Vamos a ver el vídeo y comentamos ahora después. In 1910, Rutherford and his co-workers were studying the angles at which alpha particles were scattered as they passed through a thin, dull foil. Most of the alpha particles passed through undeflected. However, a few were found to be scattered at large angles, some even back in the direction from which they had come. This meant that they had collided with an object much more massive than the alpha particles themselves, yet so small that only a few alpha particles encountered them. This atomic level view shows what is happening. Most of the atom is occupied by the low mass electrons. The nucleus is small and massive. When an alpha particle encounters a nucleus, it is scattered at a large angle.
que el núcleo es positivo. Rutherford postula que el núcleo es positivo y está formado por la práctica totalidad de la masa del núcleo, mientras que los electrones, que son negativos, están girando a muchísima distancia del núcleo, están dando vueltas. Están dando vueltas porque tienen carga negativa, mientras que el núcleo tiene carga positiva. Si no estuvieran girando, como negativo y positivo se atraen, se irían hacia el núcleo. Necesitan estar girando para que no se precipiten hacia el núcleo. Es como cuando atamos una piedra a una cuerda. Pues tenemos que darle giro, porque en el momento que dejemos de girar, la piedra pues se cae abajo por la gravedad. Pues esto es algo parecido. Entonces, para Rutherford, el núcleo estará formado por protones en este caso. El núcleo estará formado por protones, que recordamos tienen carga positiva. Y los electrones que tienen carga negativa son muy pequeñitos, apenas tienen carga y estarían girando alrededor del núcleo. ¿Qué es lo que sucedía con las partículas alfa que tienen carga positiva? Pues que son muy pequeñitas, mientras que el núcleo de oro es muy grande. Es como si tirásemos una canica contra una bola de billar. Si toca la canica a la bola de billar, se rebotaría totalmente. Y la bola de billar ni se movería, porque la canica es muy pequeña, pero la bola de billar es muy grande. Pues eso es lo que le pasaba a las partículas alfa. La mayoría pasaban, por eso la gran cantidad de partículas pasaban y coloreaban la lámina fotográfica justo detrás de la lámina de oro. Pero había algunas pequeñas coloraciones, algunas pequeñas marcas, tanto a los laterales como enfrente, y era porque si pasaban cerca de un núcleo, este núcleo, como es positivo y la partícula alfa es positiva, desviaban la trayectoria de esa partícula alfa y por eso no todas estaban detrás del núcleo. Entonces, para Rutherford, el modelo que él propone es un núcleo donde está la totalidad de la carga positiva, aquí, y los electrones estarían girando a mucha distancia, este podría ser otro modelo, en órbitas alrededor del núcleo, a mucha distancia. Aporta a cada electrón la carga -1 y a cada protón la carga +1. Por lo tanto, como la materia es de naturaleza neutra, pues entonces, decía él, pues si hay 12 protones, tiene que haber 12 electrones para que sea neutro. Además, en el caso del núcleo, confirmó que solo con los protones no le llegaba para justificar la masa. Y entonces Rutherford propone la existencia de otra nueva partícula a la que llama neutrones y que tendrá carga neutra, pero sí tendrá masa, y la propone para justificar la masa del átomo. Necesitaba otra partícula que diera masa al átomo porque con los protones únicamente no era capaz de encontrarla. Entonces propone una nueva partícula que se llamó neutrón y que tiene carga neutra. Estamos hablando en 1911 y no es hasta 1932 cuando Chadwick, premio Nobel, descubre al neutrón en una reacción nuclear donde aparecen unos neutrinos e indirectamente hay una partícula que no tiene más remedio que sea el neutrón. Y entonces ya es aceptado a partir de ese momento la existencia del neutrón. Además, para Rutherford, como estamos diciendo, los protones tienen carga positiva. Estaban todos concentrados en el núcleo, eso creaba ciertos problemas. Pues dijo, bueno, pues los neutrones dan consistencia al núcleo, lo estabilizan para que no se repelan los protones y no se desintegre el átomo. Bueno, realmente no era eso, sino que era la existencia de una carga nuclear fuerte que luego, más o menos por esa época, un poquito después, la mecánica cuántica la definiría. Era muy bonito el modelo de Rutherford, porque él lo llamó el modelo planetario, porque se parecía al sistema solar, donde el Sol, que tiene el 99,9% de la masa del sistema solar, está en el centro, y los planetas, que son muy pequeñitos, estarían girando alrededor en órbitas circulares. Para Rutherford era ideal.
y para la ciencia también. Era una cosa como muy bonita. Era lo mismo que vemos en el macromundo, es lo que existe en el micromundo. Bueno, no es del todo este modelo el que se implanta, ahora veremos que hay alguna distinción, muy someramente, no vamos a entrar en más detalles, pero prácticamente con esta idea nos podríamos quedar. Decir que para Rutherford hace una comparación que dice que si el átomo tuviera un diámetro de 1 metro, más o menos un balón de playa de esos grandotes, el primer electrón estaría dando vueltas a unos 10 kilómetros de ese balón de playa, para que vierais el tamaño del átomo. Como además las cortezas atómicas no se cruzan unas con otras, no se mezclan, pues un núcleo estaría de otro a muchísimos kilómetros, si fuera un balón de playa. O sea que podríamos decir que la cantidad podríamos considerar que hay una gran cantidad de espacio libre, espacio vacío en la materia, porque entre los protones, el núcleo y el electrón no hay nada. Por lo tanto, la materia está, pues si lo queréis ver así, prácticamente vacía. El modelo actual, pues el modelo actual es un poquito más complicado, entran otras consideraciones relativistas, mecánica cuántica, no vamos a entrar en él, lo define Rödinger, Fermi, Dirac, por supuesto Einstein, Rutherford, pero Rödinger, pero no lo vamos a ver, nos vamos a quedar con que el átomo está formado por las partículas fundamentales, protón, neutrón, en el núcleo y electrón en la corteza en distintos orbitales atómicos. El modelo actual ya no los tiene como circulares, únicamente los orbitales, sino que pueden tener algunas de estas formas que veis aquí. Bueno, con que os hagáis a la idea es suficiente. Dicho esto entonces, ¿qué nos tiene que quedar? ¿Qué se nos tiene que quedar? Pues que en el átomo está formado por 3 partículas fundamentales, las que llamamos protón, neutrón y electrón. Que el protón, que vamos a poner la abreviatura P, es positivo, el neutrón, N, es neutro, y el electrón, que le vamos a poner esa E con un guioncito ahí de negativo, el electrón es negativo. Que el protón y el electrón se encuentran ambos en el núcleo, ahí juntitos, y que el electrón se encuentra girando alrededor del núcleo a mucha velocidad y a mucha distancia. Bueno, este podría ser un dibujo de modelo atómico. Aquí estaría el núcleo con sus protones y sus electrones, sus protones y sus neutrones en el núcleo, formando la totalidad prácticamente de la masa atómica, y alrededor de él, a mucha distancia, estarían en distintas órbitas los electrones con su carga negativa girando alrededor del núcleo, lo que llamaríamos la corteza electrónica. Por lo tanto, una vez dicho esto, tenemos que ver cómo se representa un átomo. Bien, pues un átomo X se representa por un número. Un número que vamos a tener arriba a la izquierda, A. Ese número va a ser el número másico y va a ser la suma de los protones más los neutrones. A nos va a dar la suma de protones y neutrones. Z se va a poner abajo a la izquierda y se va a llamar el número atómico y van a ser los protones que tiene ese núcleo, ese átomo. Y se le llama número atómico porque este número me va a definir al átomo, me va a decir qué tipo de átomo estamos hablando. Por ejemplo, el átomo que tiene como número atómico 8 electrones, por decir algo, ¿vale? El Z, he dicho 8 electrones, 8 protones, el Z igual a 8, que tiene 8 protones, es el oxígeno. Oye, ¿y no puede haber un oxígeno con 9 protones? No, porque si tiene 9 protones, entonces Z es 9, y al tener 9 protones ya no es el oxígeno, es otro átomo, es el flúor. Oye, ¿y si tuviera un protón menos? 7 protones. No, si tuviera 7 protones
sería el Z7. Y este ya tampoco es el oxígeno, ni el flúor, es el nitrógeno. Entonces, un átomo viene representado por su número atómico. El número de protones que tiene un átomo me dice qué tipo de átomo es. ¿De acuerdo? Finalmente, a esto que tenemos aquí, a X, es lo que llamamos el símbolo del elemento químico en cuestión. Una anécdota que vamos a decir es que, una cosa que tenéis que tener clara es que cuando un elemento químico está definido por una sola letra, esta es en mayúscula. Sin embargo, cuando un elemento químico está definido por dos letras, obligatoriamente la primera es en mayúscula y la segunda es en minúscula. Por ejemplo, esto sería la N de nitrógeno. Sin embargo, también existe el Ni, que ese no sería el nitrógeno, este sería el níquel. Como veis, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, obligatoriamente. Eso es para diferenciar los elementos químicos unos de otros cuando están formando un compuesto. Imaginaros que tuviéramos el compuesto este. No vamos a decir si existe o no, simplemente este. Esto no es el níquel. Esto es una molécula donde hay nitrógeno y donde hay el elemento atómico I mayúscula, que es el yodo. ¿De acuerdo? Así podemos distinguir fácilmente entre si estamos hablando de un compuesto como el Ni, que sería una molécula con nitrógeno y yodo, o un átomo como es el níquel. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos. Venga, vamos a ver este de aquí. Bueno, pues este que tenemos aquí, el elemento sería el carbono. Su número atómico, hemos dicho que es el que está abajo a la izquierda. Pues el número atómico aquí, ¿qué pondríamos? Pues el 6. El número másico es el número que está arriba a la izquierda, es decir, este de aquí. Pues ¿qué tendríamos que poner? Pues 12. Vamos a ver otro ejemplo. Este, ¿veis? Primera mayúscula, segunda minúscula, es una L. Luego este elemento es el cloro. ¿Y cuánto vale su número atómico? Vale, ¿cuánto? 17. Y su número másico es el de arriba, 36. Y este último, este elemento químico, es el magnesio. Los elementos químicos los podéis ver en una tabla periódica, tenéis muchas en internet o la podéis comprar en una papelería. O bueno, hay muchísimas. Por ahí podéis hacer una fotocopia, alguna de internet. Número atómico del magnesio, pues el que tenéis abajo a la izquierda, 12. Y número másico, pues será 25. Antes de seguir vamos a hacer un inciso y es que hemos dicho que los elementos, un elemento químico viene definido por su número de protones, es decir, por Z. Pero es verdad que un mismo elemento químico con un Z determinado puede variar su número de neutrones. Seguirá siendo ese elemento químico, pero tendrá distinto número de neutrones. Es decir, tendrá en definitiva distinto número másico, distinto A. Esa es la definición de isótopos. Isótopos son átomos de un mismo elemento con igual número de protones, pero distinto número de neutrones. Es decir, con igual Z, pero distinto A. Para aclarar esto, vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de los 3 isótopos que existen del carbono. Os recuerdo que la representación que acabamos de ver, X, el número másico está arriba, que es el número másico, vuelvo a repetir, y el número atómico estaría abajo, a la izquierda. Por lo tanto, que el elemento es el carbono, todos los 3, si os fijáis es el número de abajo, ¿lo veis ahí? ¿Vale? Los 3 tendrían como número atómico el 6. Los 3.
Sin embargo, el número másico varía. El número másico en este primero sería 12, pero en este sería 13 y en este sería 14. Eso significa que el primero pesa 12, el segundo un poquito más, 13, y el último un poquito más, 14. Pero claro, al variar el número másico, ¿qué me está variando? Pues el número de neutrones, porque como hemos dicho que el número de atómico es siempre el número de protones, dicho que Z es 6, los 3 tendrán 6 protones. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones tendrán estos elementos? Pues no tenéis más que coger y hacer esa resta. Restáis A neutrones, será restar A menos Z. Esa operación. Bueno, pues este tendrá 6 neutrones, este tendrá 13, 13 menos 6 serán 7 y este 14 menos 6 tendrá 8 neutrones. Esa es la diferencia de los isótopos, ¿de acuerdo? La abundancia de este, pues en torno a un 97%. La abundancia del carbono 14, pues en torno a un 2,5%. Y la abundancia del carbono 13, que es radioactivo y se desintegra muy rápido, en el carbono 12 es en torno al 0,5%. ¿Vale? Más ejemplos. Bueno, pues aquí tenéis el hidrógeno. El hidrógeno es conocido desde la antigüedad, estos isótopos. Y tenéis el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. Si tuviéramos que sacar cuántos protones y neutrones tienen, bueno, pues si os dais cuenta, todos tienen, a ver, lo voy a poner aquí abajo, a esto no le hagáis caso, todos tienen como número atómico 1, es decir, todos tienen un protón. Es el átomo más pequeño que existe, de hecho. Mientras que de número másico todos tienen este 1, este 2 y este 3. Si queréis ver los protones, pues los neutrones, perdonad, pues el primero hacemos la resta de número atómico, número másico menos número atómico. Este tendrá 0 neutrones, no tendrá ninguno. Este tendrá un neutrón y este tendrá 2 neutrones. Si veis, por curiosidad, como el átomo este es tan pequeñito, el hidrógeno 2, pesará el doble que el hidrógeno 1. Y el hidrógeno 3 pesará el doble que el hidrógeno 1. A este se le llama protio, que significa 1. A este deuterio, que significa 2. Y a este tritio, que significa 3. El más abundante es el hidrógeno 1. ¿De acuerdo? Y estos serían los isótopos del hidrógeno. Y como otro ejemplo, pues tenéis ahí los isótopos del cloro. Bueno, los isótopos del cloro, donde podéis ver el número atómico, que en los dos es 17, y el número másico, en este caso, en este es 36 y en este es 35. Luego, ¿cuántos neutrones tiene este de aquí? Bueno, pues hacemos la resta. Hacemos esa resta tal cual la vemos ahí y me saldrán los neutrones. Pues nada, si la hacemos sale 19 neutrones y en este caso si hacemos la resta me saldrá 18 neutrones. Luego uno tiene 19 neutrones y otro tiene 18 neutrones. Aunque recordamos, los dos tienen 17 protones. ¿De acuerdo esto de los isótopos? Vamos a seguir viendo cosas. Dicho todo esto, vamos a ver un ejemplo con el carbono 14. Bueno, pues ¿qué hemos dicho antes? No hemos dicho más que el número de protones que tiene un átomo será su número atómico. Bueno, pues su número atómico es 6, el número de abajo. Recordamos que lo hemos puesto antes. Recordamos que un átomo viene definido por A arriba, Z abajo,
A será el número másico, ¿vale? Y Z será el número atómico. ¿Vale? Dicho esto, entonces podemos ver que este tiene 6 protones, porque este es Z, el número de abajo. ¿Y neutrones? ¿Cuántos tiene? Pues neutrones habrá que hacer la resta. Restamos 14 menos 6, hacemos esa resta, tal cual lo vemos, y nos sale 8. Pues 8 neutrones. ¿Vale? Bueno, ¿y electrones? Bueno, pues el número de electrones que tiene un átomo, si este es neutro, no hay que complicarse la vida. Es el mismo que protones. Si tenía 6 protones, debe de tener, al ser neutro, 6 electrones. Ya está, ya hemos terminado. Claro, ahora me podréis preguntar, oye, ¿cuándo sabemos, Javier, que un átomo es neutro? Bueno, pues porque aquí no tiene nada. No tiene nada. La carga vendría representada aquí. Si estuviera cargado, lo pondría aquí. Vamos a ver un ejemplo de átomos cargados y así nos queda más claro. Estos átomos, también sería el carbono, estarían cargados. Este está cargado 2 positivo y este está cargado 2 negativo, ¿vale? Entonces, ¿por qué queda cargado? Pues o bien porque ha ganado electrones o bien porque ha perdido electrones. Nunca protones. Podríais pensar en este que tiene 2 cargas positivas. Ah, pues a lo mejor es que ha ganado 2 protones. No, por 2 razones. Primero, porque los protones están en el núcleo, están en el fondo. Es muy difícil llegar a ellos, no se pueden ni quitar ni poner electrones. Es mucho más fácil de la corteza electrónica quitar electrones o poner electrones. ¿Vale? Entonces no podemos llegar al núcleo. Y por otra segunda razón, si quitáramos o pusiéramos protones, estaríamos modificando el número atómico y ya no sería ese átomo. Si este carbono hubiera ganado 2 protones, ya no sería Z igual a 7, sería Z igual a 8, Z igual a 6, perdonar, sería Z igual a 8. Y ese no es el carbono, sería el oxígeno. Habríamos cambiado de elemento químico, entonces estaríamos en otra cosa totalmente distinta. Entonces, el que esté cargado positivo o negativo es porque ha ganado o ha perdido electrones. Bueno, pues si está cargado positivamente es porque hay más protones que electrones, entonces es que ha perdido electrones, está descompensado positivo, luego ha perdido electrones. Si está cargado negativamente, como veis aquí, en este caso está descompensado pero negativamente, entonces ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones gana o pierde? Pues lo que me diga la carga. Entonces, si es más, ha perdido 2 electrones. Si es menos, y es un 2, ha ganado 2 electrones. ¿Pero ha ganado o ha perdido con respecto a qué? Pues con respecto a los que tenía cuando era neutro. Como cuando era neutro tenía 6 electrones, pues aquí que es 2 más, ha perdido 2 electrones. Luego, ¿cuántos tiene este? 4 electrones. ¿Y este cuántos tendrá? Si ha ganado, como tiene 2 menos, ha ganado 2 electrones. Si ha ganado 2 de 6, pues entonces tendrá 8 electrones. ¿De acuerdo? Bueno, este es un caso que se os va a dar poco en los ejercicios que os van a salir este año. Más bien tenéis que centraros en los casos anteriores. Pero sepáis que ahí está. Y en cursos posteriores puede apareceros. Bueno, una vez dicho el número de protones y electrones, la carga atómica, el número másico, todo esto, vamos a ver la configuración electrónica. Y es que hemos dicho que los electrones en un átomo están dando vueltas alrededor del núcleo, que estará formado por los protones y los neutrones. Pero no están dando vueltas como les da la gana, están dando vueltas en capas. Y como podéis pensar, la capa más cerca al núcleo es como una cebolla. La capa que está más cerca del núcleo será más pequeña que la capa que está más alejada del núcleo. Y por lo tanto, en la capa primera, que es más pequeña, cabrán menos electrones que en la capa segunda, que cabrán unos poquitos más, que en la capa tercera, que es más grande, que cabrán unos poquitos más, y así sucesivamente. Tenéis que entender que las capas se llaman, muy sencillo, de la siguiente manera, por su número. La que está más adentro sería la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4. ¿De acuerdo? La más, repito, la más cercana al núcleo es
la 1, luego iría la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5, luego la 6, la 7, la 8. Bueno, en teoría podría llegar hasta el infinito. Pero bueno, en la práctica más de 7 capas no vamos a tener. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar casi que con 4. Además del nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea, reciben un nombre con una letra. En este caso, a la primera capa, la capa número 1, la llamamos la capa K. Y luego es por orden alfabético, saltándonos la ñ, la ñ no. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T y así sucesivamente. Entonces, primera capa, K. Segunda capa, la capa L. Tercera capa, la capa M. Cuarta capa, la capa N. Quinta capa, la capa O y así sucesivamente. Hemos dicho que la primera capa es la que está más cerca del núcleo, la más pequeñita, por lo tanto que habrán menos electrones que en la segunda, que habrán menos que en la tercera y que habrán menos que en la cuarta. ¿Cuántos concretamente? Bueno, pues están aquí. Este es el número de electrones que caben por capa. En la primera caben 2, con máximo, puede haber menos, pero nunca más. En la segunda cabrán 8, con máximo. En la tercera podrán llegar a estar 18 electrones, como máximo. Y en la cuarta podrán llegar a estar 32 electrones como máximo. A ver, otra manera de verlo lo tenéis aquí con esta formulita. Es decir, el número de electrones que caben en una capa es 2n al cuadrado. n es el número de la capa. Por ejemplo, en la capa 1, pues 1 al cuadrado, que es 1 por 2, y me sale 2. En la segunda capa, pues sería la segunda capa, aquí habrá 2, sería la segunda capa, sería 2, el número de capa al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4, por 2, pues 8. En la tercera capa, por ejemplo, que sería 3, la capa 3, pues sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y el doble de 9 por 2 sería 18. La cuarta capa sería 4 al cuadrado por el doble de 4 al cuadrado, sería 4 al cuadrado 16, por 2, 32. Y si quisiéramos estar, por ejemplo, en la capa 6, sería 6 al cuadrado por 2, es decir, sería 6 por 6, 36, por 2, 72 electrones como máximo en esa última capa. Entonces, según vayamos teniendo electrones en ese átomo, lo vamos a ir metiendo 2 en la primera capa. Otros 8 más podrán ir en la segunda, otros 18 más podrán ir en la tercera y así sucesivamente iré llenando el átomo, las capas del átomo. No necesariamente tienen que llegar a 2 o 18, 8 o 32, no, eso es el máximo de electrones que caben. Puede haber menos, pero nunca más, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a pensar que en el estado fundamental llenaremos primero la primera capa y cuando la llenemos empezaremos a llenar la segunda y cuando la llenemos empezaremos a llenar la tercera, luego la cuarta y así sucesivamente. Excepto, cuidado, porque en esta manera de hacerlo hay que añadir un par de excepciones. Si lo hiciéramos de otra manera, no, pero como lo hacemos de esta, pues hay que añadir un par de excepciones, que son así, que dice que en la última capa no es la 4 o la 3, la última capa es en la que yo me quede llenando electrones. A la última capa que llegue no podrá haber más de 8 electrones. Bien, no hay problema en la primera ni en la segunda, porque la primera tiene 2 electrones y la segunda tiene 8 como máximo, así que ahí no habrá problema. Pero en la tercera tengo que tener en cuenta que aunque me quepan 10, no puedo terminar con 10, porque incumpliríamos la regla del octeto. Y en la penúltima no podría haber más de 18 electrones. Bueno, eso es si llenáramos hasta una quinta capa, ¿vale? Porque como veis no habría problema en la 1, la 2 y la 3. Pero en la cuarta ya tendríamos problemas. Bueno, esto dicho así puede ser un poco lioso, pero vamos a ver un ejemplo, que es como mejor se ve esto. Vamos a completar esta tabla con los elementos que nos propongan aquí. Bueno, aquí nos proponen uno. Oye, ¿qué elemento es ese? Bueno, pues el hidrógeno. ¿Cuál es su número másico? Recordamos, el número másico es el de arriba a la izquierda. Vamos a ponerlo aquí de chuleta para que no se nos olvide. Elemento A, Z y este es el elemento químico.
Y aquí tenemos el número másico y este sería el número atómico, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar entonces, llenando aquí cosas aquí dentro. Entonces tenemos que el símbolo de este es el hidrógeno, bien. Número másico, bueno, pues el de arriba, ¿no? 1. Número atómico, 1 también. Neutrones, bueno, pues 1 menos 1, 0. Protones, pues los mismos que el número atómico, es decir, 1. Y electrones, pues como es neutro, vemos que sí, que es neutro, no está cargado, pues tendrá que tener los mismos que protones. Por eso os he puesto aquí también que Z. 1. Bueno, pues este electrón, un electrón, será los que coloquemos alrededor del átomo en su corteza electrónica, en sus capas. A eso es lo que llamamos configuración electrónica. Bien, capa K, L, M, N o recordamos 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues como solo hay un electrón, pues nada, un electrón en la primera capa y hemos terminado. Vamos con otro. Este, el elemento es el carbono. Número másico, 14. Atómico, 6. Neutrones, restamos 14 menos 6, nos sale 8. Protones, los mismos que Z, como Z era 6, protones 6. Y electrones, como es neutro, ya veis que es neutro, no está cargado, pues los electrones serían los mismos que protones, es decir, 6. Vamos a poner ahora estos 6 electrones en las capas, aquí. Venga, 6 electrones. Bueno, pues en la primera capa, ¿cuántos cabían como máximo? 2. Pues 2 a la primera capa. ¿Puedo poner 3? No. No puedo poner más de 2, porque el máximo de la primera capa son 2. ¿Puedo poner 1? Podría, pero como tengo más de un electrón, como tengo electrones suficientes, la lleno a tope. Bueno, pues sigo. Ya he puesto 2 y tenía que poner 6. ¿Cuántos me quedan? 4. Pues a la segunda capa, porque en la segunda capa me caben hasta 8. Entonces me caben 4. Y ya he terminado. Otro elemento químico, la P. Esto sería el fósforo. Número másico del fósforo, 31. Número atómico, 15. Neutrones, 16. Protones, 15. Electrones, los mismos que protones, lo estamos diciendo. Vamos a colocar estos 15 electrones alrededor del átomo en sus capas. Y entonces ponemos en la primera capa, el máximo, son 2. En la segunda capa, el máximo de la segunda capa son 8. Pues si tengo 8 electrones, los pongo. Fijaros, 2 y 8 llevo 10 electrones. Hasta 15 me faltan 5. ¿Dónde irán esos 5? A la última capa, que me cabrían hasta 18. Y ya he terminado. Vamos a ver aquí el calcio. Elemento químico, el calcio. Número másico, 42. Número atómico, 20. Neutrones, 22. Protones, 20. Electrones, los mismos que protones, 20. Y ahora tengo que colocar 20 protones en las capas. Bueno, pues empiezo en la primera capa, pues 2 como mucho. En la segunda, el máximo, que serían 8. 2 y 8 llevo 10, me quedan 10. Fijaros el detalle. ¿Y si yo ahora llegara y aquí pusiera un 10? ¿Ya habría terminado? Bueno, pues está mal. Porque si hago esto es verdad que tengo los 20 electrones, pero estaría incumpliendo la regla del octeto. Estoy diciendo que en la última capa hay más de 8 electrones. Y eso no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Pues ponemos en la última capa, en esa capa ponemos 8 y los electrones que me sobren, son 2, irían a la siguiente capa. ¿De acuerdo? Y ya sí que he terminado y ahora sí que he cumplido la regla del octeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis la tabla periódica de elementos. Fue ideada por el químico ruso Mendeleev, que era profesor, y la base de colocar la tabla periódica es por su número atómico. Este elemento que tenéis aquí, que es el hidrógeno,
tiene el número atómico 1, este tiene el 2, el litio tiene el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente. Incluso Mendeleev le faltaban átomos, por aquí le faltaban átomos y dejó el hueco para que cuando se descubrieran se pusieran. Tenéis que ver que a las filas las llamamos periodos, mientras que a las columnas las llamamos grupos. Tiene esta estructura así abierta porque las columnas también se les llama familias. Y es que los elementos de la misma familia tienen los mismos electrones en su última capa, lo que vamos a llamar la capa de valencia. Y al tener los mismos electrones en su última capa, en su llenado de configuración electrónica ese que hemos visto antes, tienen muy importantes parecidas propiedades químicas. Luego todos los elementos del grupo 16, estos de aquí, tienen propiedades químicas parecidas. Esto de aquí, el grupo 17, la familia de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, tienen propiedades químicas parecidas y así sucesivamente. La tabla periódica, además, la vamos a dividir entre no metales. Si veis esta escalerita, veis aquí esta escalerita, los no metales serían los que están aquí a la derecha de la escalera, además, veis que aquí también hay otro peldaño, además del hidrógeno. Mientras que todos los demás serán los considerados no metales. Entonces en la tabla periódica tendremos, metales. En la tabla periódica tendremos los no metales y los metales. Es verdad que a los que están tocando la escalera, al germano, al arsénico, al silicio, al galio, al antimonio, al teluro, se les llama semimetales. Pero bueno, en principio no metales los de aquí y metales los que están, la gran mayoría de ellos, el resto. Otra tabla periódica, como podéis ver, hay 1000 en internet, 1000 y 1000 y 1000. Los grupos del 1 al 18 están aquí puestos y los periodos del 1 al 7 están aquí. Esta tabla periódica, por ejemplo, tiene el número atómico, aquí tendréis la clave, el número atómico lo tiene a la izquierda. Bueno, ¿cuál es el número atómico del azufre? ¿Qué es este? Pues ahí lo tenéis, 16. Y así sucesivamente. Como veis, está ordenada 1, 2, 3, 4, 5. Veis que aquí está el 45 y a continuación el 46. Y a continuación el 47. Así en todo. La única excepción son lantánidos y actínidos que tenían que estar aquí, pero se han sacado fuera estos dos grupos porque tienen propiedades químicas parecidas y para poder hacer la tabla un poco más manejable, para cortarla. Pero no falta ni un 1 hasta el 105 que tenéis en esta tabla. Actualmente se conocen hasta unos 116, 118 elementos químicos. Son muy inestables los últimos, así que prácticamente hasta el 105, 109, hasta el 109, 110 son los que vamos a llamar elementos químicos normales, por así decirlos. Vamos a entrar ahora en el enlace químico. ¿Qué es esto del enlace químico? Pues esto del enlace químico se forma porque exceptuando los gases nobles, que estarían en el grupo 18, y cuyos átomos estarán perfectamente aislados, los átomos del resto de elementos, como veis aquí, tienden a unirse unos con otros para formar moléculas. Y así constituirán todas las sustancias, como el agua, la madera, los metales, el hierro, el aceite, todo. ¿Por qué será eso? Porque los átomos unidos son mucho más estables que por separados. ¿Por qué? Porque los átomos tienden a rodearse de 8 electrones en su última capa o nivel más externo, lo que llamamos la capa de valencia. Los gases nobles no se van a unir con nadie porque los gases nobles en su última capa ya tienen 8 electrones, con lo cual ya están completos y no querrán unirse con otros átomos. El resto, para adquirir esa configuración de 8 electrones, lo que se conoce como regla del octeto, va a ganar, perder o compartir electrones, para así de esa manera alcanzar los 8 electrones en su última capa. Hay una excepción, son los átomos más pequeños como el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, que como la última capa para ellos es la 1 y en la 1 como máximo caben 2, pues para ellos con 2 electrones estarán ya formando la regla del octeto, estarán ya consiguiendo la regla del octeto y serán perfectamente estables. Entonces, dicho esto,
Dependiendo qué tipos de átomos se formen para formar la molécula, tendremos un enlace iónico, covalente o metálico. Esto es, imaginaros que tenemos dos tipos de elementos químicos, los metales y los no metales. Las combinaciones posibles, dicho esto, ¿cuáles son? Pues son un metal con un no metal, eso sería un compuesto iónico. Un no metal con un no metal, eso sería un compuesto covalente. Y un metal con un metal, eso sería un compuesto metálico. Por eso tenemos tres tipos de enlace, porque como hay dos tipos de átomos, las posibles combinaciones son uno con uno, el otro con el otro o entre ellos. Vamos a ver los distintos tipos de enlaces. Vamos a ver el enlace iónico. El enlace iónico se produce entre átomos, fijaros, lo hemos dicho antes, entre un metal y un no metal. Por ejemplo, un metal podría ser el sodio, Na, y un no metal podría ser el flúor, ¿vale? La F. Si os fijáis, los átomos metálicos en su última capa van a tener muy poquitos electrones, mientras que los átomos no metálicos en su última capa van a tener muchos electrones. Si contáis el sodio, veréis que en su última capa tiene solo un electrón, pero en la anterior tiene 8. Regla del octeto, ¿recordáis? El flúor, pues el flúor en su última capa tiene 7 electrones. Bueno, pues el sodio, para poder conseguir la regla del octeto, tiene que hacer dos cosas. Una, o ganar 7 electrones para esta capa, o perder este electrón y quedarse con la capa anterior que tiene 8. Bueno, pues es más fácil perder 1 que ganar 7, pienso yo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace, pierde electrones. Pero claro, se junta con alguien, que es el flúor, que en su última capa tiene 7, ¿y qué le vendría a este muy bien? Ganar un electrón, porque como tiene 7, si ganara un solo electrón, pues ya conseguiría su regla del octeto. Entonces eso es lo que sucede. Los átomos metálicos que tienen pocos electrones en la última capa van a perder esos electrones, mientras que los no metálicos los van a ganar, como vemos aquí en el dibujo. Pero claro, eso tiene consecuencias. Cuando el sodio, veis que aquí el sodio ya ha perdido su electrón, ya solo tiene 2 capas, ya no tiene 3. Cuando el sodio pierde un electrón, se queda cargado 1 positivo. Es un catión. Y el flúor, cuando ahora ya que no tiene 7 electrones en la última capa, sino que ha ganado 1, el que le ha dado el sodio, queda cargado, el sodio le da ese electrón, lo veis aquí, 8, queda cargado negativamente, será un anión, ¿de acuerdo? Y claro, cuando uno le da el electrón al otro y uno se queda positivo y el otro se queda negativo, ¿qué pasa con las cargas de distinto signo? Que se atraen. Luego dar el electrón no es gratis, sino que cuando dan el electrón se atraen, porque uno es positivo y otro es negativo. Entonces, una vez que dan el electrón, se quedan pegados por fuerza electrostática, como si fueran dos imanes, ya no se podrán despegar y estarían formando el enlace que llamamos el enlace iónico. En realidad no sucede con un átomo y un átomo, con un catión y un anión. Lo que sucede es que miles de átomos de sodio se juntan con otros tantos átomos de flúor. En este caso, los azules negativos serían los flúor, los aniones, y los rojos positivos serían los cationes, los sodios. Como veis, se quedan pegados uno distinto al otro, carga positiva y con negativa, sin tocarse las positivas y las negativas, desde luego, formando una gran red, lo que vamos a llamar red cristalina, un cristal, lo que sería el enlace iónico, formando una red cristalina. Vamos a ver un vídeo que nos lo cuenta. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí
hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. En la tercera capa. El cloro, Ese le sobra. que es un no metal del grupo halógeno, flúor, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. ¿Qué le vendría muy bien? Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Bueno, en esa reacción, el sodio se transforma en el ion positivo y el cloro en el ion negativo. El sodio ha perdido un electrón, por lo tanto se ha oxidado, mientras que el cloro lo ha ganado, por lo tanto se ha reducido. Después, como que los dos iones formados tienen carga de signo opuesto, se unen mediante un enlace iónico o equivalente, formando la sal común. Bueno, este ejemplo está hecho con el cloro en lugar de con el flúor, pero como veis, como el cloro es de la misma familia del flúor, de los halógenos, formaría el mismo enlace que si fuera con el flúor. Vamos a ver sus propiedades. Los enlaces iónicos son duros, es decir, son difíciles de rayar. Con un cuchillo necesitaría un diamante, son difíciles de rayar pues, con una punta o con algo así. Forman compuestos con altos puntos de fusión y ebullición. Esto significa que a temperatura ambiente son sólidos, básicamente, como por ejemplo la sal de cocinar, que es un compuesto iónico. También forman compuestos frágiles. Hemos dicho que eran duros, es decir, son difíciles de rayar, pero ojo, son frágiles, es decir, si yo le doy un golpe, ese golpe mueve la red cristalina, enfrenta los iones más con más, menos con menos, y por ahí, ¡plac!, se rompen, se fracturan. Luego son frágiles. Y por último, conducen muy bien la electricidad fundidos o disueltos. También podríamos decir, no lo hemos puesto aquí, pero también podríamos decir aquí que son muy solubles en agua. Solubles en agua. Es otra propiedad de los compuestos iónicos. Vamos a ver el enlace covalente. El enlace covalente se produce entre átomos no metálicos. Bueno, pues imaginaros el flúor. Bueno, el flúor cuando se juntaba con un sodio en la naturaleza pues forma un enlace iónico. Pero ¿qué pasa si tenemos aquí un flúor y no hay sodio por ningún lado? Como veis, habéis visto en su última capa el flúor tenía 7 electrones. Bueno, podría juntarse con otro átomo no metálico, con otro flúor, aquí hemos pintado los electrones en otro color, aunque los electrones son todos iguales, pero bueno, lo hemos pintado en otro color para que lo veáis. Y, a ver, ni un flúor le va a dar al otro su electrón, porque entonces uno se quedaría con 8, pero el otro se quedaría con 6, eso no le gustaría, ni el otro se lo va a dar. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a poner juntitos y van a poner cada uno 2 electrones, de tal manera que van a compartir esos electrones. Mirad, fijaros. Si yo hago así un círculo, este flúor tiene 8 electrones para él. Y este, si yo hago así, si contáis, tendrá también 8 electrones en su última capa. Con lo cual han llegado a la regla del octeto. ¿Qué están haciendo? Muy importante. Están compartiendo 2 electrones, un par de electrones.
por lo tanto está formado entre átomos no metálicos y la base de este enlace es compartir electrones. Podrán compartir los electrones de 2 en 2 y entonces compartirán un par, 2 pares, 3 pares o incluso 4 pares como mucho. Así, para formar, como ya hemos visto antes, la regla del octeto. Como veis, cada uno de ellos tiene 8 electrones en su última capa. Vamos a ver otro vídeo explicativo. Covalent bonding occurs when neither atom has sufficient strength to completely remove the other atom's electrons. The atoms share electrons. A ver si es... Covalent bonding occurs when neither atom has sufficient strength to completely remove the other atom's electrons. The atoms share electrons, and both atoms achieve a stable outer energy level. A hydrogen atom with one valence electron needs one additional electron to complete the first energy level. An oxygen atom has 6 valence electrons and needs 2 additional electrons to complete the second energy level. As the oxygen and hydrogen atoms collide, covalent bonding is accomplished by the sharing of electrons. By sharing an electron pair with the oxygen, the hydrogen completes the noble gas configuration of helium. By sharing with the hydrogen atom, the oxygen atom now has 7 electrons in its energy level, still one short of the stable octet condition. A stable octet for oxygen can be completed by sharing an electron with another hydrogen atom. El oxígeno, si veis, tendrá 8 electrones alrededor, mientras que el hidrógeno tendrá 2. Y formará de esta manera la regla del octeto. Vamos a ver las propiedades. Muy rápido. Los compuestos covalentes son blandos, entonces no son sólidos a temperatura ambiente, son gaseosos. El oxígeno, por ejemplo, es un compuesto covalente. Son el nitrógeno, esos compuestos son covalentes y son gaseosos, excepto algunas excepciones como el agua y algunos otros compuestos covalentes que por otras características a temperatura ambiente son líquidos, pero no llegan a ser sólidos. Forman compuestos con bajos puntos de fusión y ebullición, lo que hemos dicho de los sólidos o líquidos, además de blandos. No conducen la electricidad, son aislantes. Los compuestos iónicos sí habíamos visto que conducían la electricidad, pero ojo, muy importante, fundidos o disueltos. Como sólidos no, pero fundidos o disueltos sí. Vamos a ver el enlace metálico. Se produce entre átomos metálicos y los átomos metálicos, como tienen muy pocos electrones, si recordáis el sodio tenía un electrón en su última capa de valencia. Si no hay por ahí un elemento no metálico para formar un compuesto iónico, tendrán que conformarse en juntarse entre ellos. Claro, ¿qué podrían hacer? Compartir a lo mejor un electrón con otro átomo, como hacía el flúor, pero claro, como solo tienen un electrón en su última capa, necesitarían juntarse 8 átomos compartiendo 8 electrones todos a la vez, todos ahí juntitos. Eso es muy complicado porque esos 8 electrones no podrían estar. Hay muchos átomos ahí para compartir. Los átomos se comparten de 2 a 2, uno con otro. No 8 a la vez o 9 a la vez. ¡Hala! Eso es mucha tela. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que decimos aquí. Lo que hacen es que los átomos de sodio, si les sobra un electrón, lo dan. Se quedan todos como cationes. Como veis aquí, con una carga positiva. Y si, por ejemplo, tenemos 1000 átomos de sodio, como cada uno da un electrón que tenía en la última capa, habrá 1000 electrones, por aquí, dando vueltas en lo que llamamos una nube electrónica. Sería esta manchita gris. Es como si metiéramos bolas entre algodones. Por eso pueden estar los más los cationes juntos, porque entre medias en realidad no se están tocando, sino que entre medias están todos esos electrones que cada uno ha aportado uno, que se llama la nube electrónica, están por ahí dando vueltas, están pululando entre medias y están haciendo que no se toquen los cationes.
Por eso son muy buenos conductores de la electricidad, porque tienen electrones, que es lo que transmite la electricidad, por ahí dando vueltas alrededor de esta red cristalina. Esto es una red cristalina de átomos de sodio. Vamos a ver lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Deslocalizados en la nube electrónica. Que tenéis 15 átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Esos electrones serán los que conduzcan la corriente eléctrica si ponemos una diferencia de potencial, si lo ponemos en un enchufe. Vamos a ver las propiedades de los enlaces químicos. Forman compuestos, como ya sabéis, el hierro, el cobre, el oro, compuestos duros. Además son tenaces, que es lo contrario de frágil, es decir, si le doy un golpe no se rompen, se hace un bollo, pero no se rompen. Los metales son dúctiles. ¿Qué significa dúctiles? Que se puede hacer hilos con ellos y cables, como los hilos de cobre. Y son maleables, se pueden hacer láminas, por ejemplo, para hacer un coche, la puerta, el maletero de un coche. Y además son muy buenos conductores de la electricidad y del calor. En todo momento, tanto sólidos como fundidos. Y con esto habríamos acabado el tema de enlace químico. Espero que no haya sido muy pesado, era un tema largo. Bueno, podéis verlo en varios trozos y así se os hace un poquito más ameno. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.